Buenos días a todos y a todas. Como sabéis, es para mí un honor moderar esta mesa. Me presento, mi nombre es José Jonay Ojeda, presidente de la Asociación Madrileña de Calidad Asistencial y del comité organizador de este congreso. Y sabemos que está siendo muy intenso, que todas las comunicaciones y todas las sesiones y mesas son muy interesantes, pero la que tenemos a continuación, os aseguro que lo será sin duda, ¿no? Voy en primer lugar a presentar el título de la comunicación, como lo tengo detrás, seguro que lo voy a decir mal, de la sesión, perdón. Bueno, vamos a hablar de la evaluación del proceso asistencial de monitorización con sensores de glucosa a tiempo real. Y bueno, contamos con tres con tres ponentes de excepción que un poco nos van a acompañar con unas intervenciones iniciales que aproximadamente hemos dicho que 10-12 minutos. Estaremos un poco pendientes de los tiempos porque también tenemos mucho interés en que como público, como congresistas, podáis participar e intervenir, ¿no? Y por tanto intentaremos, como digo, ajustarnos a los tiempos para que nos quede un tiempo al final y que podamos compartir comentarios con los ponentes, con los asistentes sobre el tema que nos ocupa. Para ello voy a presentarles en primer lugar a los tres, el que está más a mi izquierda, a mi derecha, que va a ser la primera en intervenir, con Pilar, voy a decirlo bien, que lo tengo aquí apuntado. Pilar es enfermera doctora, experta en diabetes, profesora titular de enfermería en la Escuela Universitaria de Enfermería de Nuestra Señora de Candelaria de la Universidad de Laguna y profesora colaboradora del Máster de Diabetes de la Universidad de Barcelona. Es un miembro activo de la Sociedad Española de Diabetes y actualmente trabaja en Comisión de Servicio en la Dirección General de Programas Asistenciales en el Gobierno de Canarias, en la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Así que es un lujo que haya podido venir desde Canarias aquí a estar hoy en Madrid en esta mesa. Contamos también con Julia. Julia es médico de familia, a ver si lo digo bien, Julia, y si no me corriges, es ahora mismo la directora médica de la Dirección Asistencial de la Gerencia de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid. También es la actual presidenta de la Sociedad Española de Directivos de Atención Primaria. Y también nos aportará su visión y, como digo, parte del trabajo, del proyecto que hemos hecho en SECA como digo, será la segunda ponente que hablará. Y luego, no por ser el último que voy a presentar, es el menos importante, todo lo contrario. Contamos con Antonio en nuestra mesa, Antonio Lavado. Él es paciente, enfermo de diabetes tipo 2, que por supuesto tiene todo que ver con esta mesa, ¿no? Pero lo más importante es que está muy implicado, lleva muy implicado durante mucho tiempo en el mundo asociativo de las asociaciones de pacientes y es el actual presidente de la Federación Española de Diabetes. Como digo, tres ponentes con los que estamos seguros de que va a ser, vamos a presentar, como digo, el proyecto de lo que se ha trabajado y un poco la situación actual de este problema, y que no les voy a quitar más tiempo y le voy a pedir a Pilar, por favor, que suba al atril, que ella... Sí, sin problema, perfectamente. Y empieza ella inicialmente centrando el asunto del que vamos a hablar. Así que, cuando quieras, Pilar. Pues, cuando me coloquen... Sí. Bueno, mientras colocan, fenomenal. Quiero dar las gracias a SECA. Es la primera vez que estoy en un congreso SECA, estoy aprendiendo muchísimo. Quiero dar las gracias a DESCON por invitarme a colaborar en esta ocasión. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar hablando de que el mundo de la diabetes ha cambiado. Una pequeña introducción antes de que hable Julia, luego volveré yo. Pero solo decir, hasta hace poco teníamos controles de glucosa de los pacientes escritos en una libreta, la mitad de ellos inventados, porque había muchos que acababan en 0 y 5, y decías, es imposible, ¿vale? Y con eso, en clínica, tomábamos las decisiones que podíamos, ¿vale? Lo que no sé es cómo las tomábamos acertadamente tantas veces, porque, bueno, tampoco nos iba tan mal. El mundo ha cambiado, ya no tenemos fotos, tenemos vídeos absolutamente que nos dan más información casi de hasta la que queremos, ¿eh? Todo el mundo habéis visto a las personas que llevan algo en el brazo, ¿no? Cada vez lo vemos más, dando un paseo por la calle. Y vamos a ver qué es esto. ¿Qué información tenemos ahora? Tenemos vídeos, líneas continuas de cada día,
la glucemia continuamente, cómo va. En esta imagen de aquí podéis ver qué ha pasado los últimos 14 días con sus medias, sus medianas. O sea, tenemos una cantidad de información tremenda y además unos objetivos claros. Queremos que estén en un determinado tiempo en rango, que es mínimo 70% de las horas del día, y el tiempo en rango marcado entre 70 y 180, lo que veis verde allí, el intervalo objetivo, pero que puede modificarse según la edad. De esto ya hay evidencia. Los informes AGP que leemos, pues al final lo que descargamos es todo esto. Esto es lo que vemos en consulta. Lo ve el médico y lo ve la enfermera educadora en diabetes, y con toda esta información podemos tomar decisiones terapéuticas mucho más acertadas y pactadas con las personas que tienen diabetes. Hay múltiple evidencia de qué consigue estos sensores. ¿Qué se consigue? Pues fijaros, mejor control metabólico, tanto hemoglobina glicosilada como ese tiempo en rango que antes os marcaba. Calidad de vida, menos hipoglucemias, menos angustia, distrés, preocupaciones, menos miedo a la hipoglucemia, que hay mucha en las personas que utilizan insulina, menos tiempo en hiperglucemia, menos complicaciones agudas, también menos hipoglucemias graves y menos cetoacidosis. Y encima es una herramienta educativa fantástica, todas estas descargas, porque ayuda a lo que de verdad necesitamos hacer con las personas con diabetes, que es conseguir apoyos en cambios de conducta, ¿no? Entonces, ¿qué nos acompaña legalmente en España? Pues vamos un poco atrasados y se está modificando en este momento con el Ministerio nuevas resoluciones. Esto empezó en el 2018 con un sistema ya obsoleto, que es el tipo flash, pero a lo que había en el momento no había todavía sensores mejores que leen en tiempo real, y empezó en el 2018 solo para niños. Luego se amplió a adultos. Se amplió posteriormente, ya en el 2020, a personas que no son ni diabetes tipo 1 ni tipo 2, pero que son, por ejemplo, pancreoprivas y que hacen hipoglucemias graves. Posteriormente se aprobó ya el tiempo real, sensores en tiempo real. Bueno, la diferencia en tiempo real es que nos da esas líneas que os he dicho anteriormente, y el flash anterior, el paciente tenía que estar activo y escanearse para poder leer, ¿vale? Se aprobó para las personas que tienen hipoglucemias, y desde abril del 2022 se ha abierto a las personas con diabetes tipo 2 que se ponen al menos 3 dosis de insulina al día. En este momento, con el Ministerio estamos trabajando la posibilidad de abrirlo a personas con diabetes que solo lleven insulina basal, ¿vale? Y posteriormente se irá abriendo a más grupos poblacionales, ¿vale? Bueno, con esta situación ya Julia continúa. Que tienen que colocar la presentación. Sí. Bueno, buenos días a todos. Lo primero de todo, agradecer la oportunidad de estar aquí para contaros un poco, agradecer a Descon, a Manel Santiñá, que no está en esta sala y que nos ha coordinado a todos para poder trabajar en este documento y en este documento de adecuación y de plan de mejora que creemos que existe. Nos ha cortado Pilar fenomenal el marco. Primero decir que estoy con 2 expertos en diabetes que yo no les llevo ni a la suela de los zapatos. Yo estoy aquí como plan más directivo, coordinador, e impulsar ciertos movimientos que tenemos que hacer desde los puestos directivos, pero ellos 2 son los verdaderos expertos en diabetes. Bueno, pues como se titula la charla de adecuación del proceso asistencial de la monitorización continua, el grupo de trabajo en el que nos constituimos fue en agosto del 2024, cuando Manuel Santiñá nos convocó para conformar un grupo multiprofesional en el que tuviéramos visión de un montón de perfiles. Como veis, aparte de Isabel, de Pilar y de Antonio, que están aquí en la mesa, otros muchos profesionales que forman parte de partes de calidad de la gerencia, de partes asistenciales de otros momentos, de enfermeros, médicos y puestos directivos, ¿no? Tenemos una variabilidad en la que teníamos la opinión de todos para poder recoger la situación actual.
El contexto, bueno, lo que es el desafío de la diabetes, no hace falta que entre más en detalles del número de diagnósticos de diabetes que tenemos, que igual la prevalencia actual de casi 5 millones y la previsión de que sean casi 6 en 2045, casi 6 millones de personas. Entonces, un 6% de estos casos podrían estar aún sin diagnosticar y de ahí la mesa anterior que ha hablado un poco de la prevención y del cribado inicial nos podrá ayudar en este sentido. Pero la situación actual es que tenemos un avance tecnológico que tenemos en nuestras manos, que es la monitorización continua de glucosa. Ha demostrado beneficios clínicos relevantes, reducción de la hemoglobina, el aumento del tiempo en rango y la mejora de la calidad de vida del paciente. Pero, sin embargo, la implementación en el Sistema Nacional de Salud ha sido desigual entre las comunidades autónomas, afectando directamente a la equidad y a la calidad del proceso asistencial. Nos ha dicho Pilar muy bien todos los aportes y las ventajas que el proceso, que la utilización del sensor nos aporta, pero llega a la realidad. Por tanto, los objetivos de nuestro estudio fueron, primero, diseñar el proceso asistencial, elaborar el mapa detallado del viaje del paciente que orientara el uso adecuado del sensor, desde la identificación hasta el seguimiento, analizar la situación actual, conociendo la situación de acceso a los sistemas de monitorización continua de glucosa en España y evaluar las posibles diferencias entre las diferentes comunidades autónomas. Y a partir de ese momento proponer las mejoras de recomendación y homogeneización del uso. Para ello hicimos varias reuniones de consenso. La primera fue online asíncrona, en la que tuvimos una primera visión de cuál es la realidad, con el comité científico que os he indicado al principio, para diseñar este proceso asistencial. Y después una asíncrona para aterrizar mejor los conceptos. Decidimos realizar una encuesta nacional dirigida a todos que todos los miembros del grupo íbamos a distribuir a través de las sociedades científicas o no, solamente a nivel también más particular, aquellas personas implicadas en diabetes o no implicadas en diabetes, para que nos dijeran cuál era la visión que ellos tenían de la utilización del sensor de glucemia. Y esta encuesta la mandamos como en mayo para recoger de este año, para recoger todas las respuestas. Y posteriormente se hizo un análisis de estos datos con un enfoque cuantitativo y cualitativo y hacer análisis descriptivo y de contenido para identificar estos patrones. La encuesta fue una participación de 139 participantes, profesionales sanitarios, gestores y representantes de los pacientes. Un 65% eran mujeres, bueno, tal vez porque el mundo sanitario, las mujeres estamos muy implicadas en todo el ámbito, tanto el básico asistencial como el intermedio, como los puestos gestores. Y 52 años de media, es decir, ya con una experiencia suficiente para poder tener criterio de uso, ¿no? También nos hacen falta las demás jóvenes, pero es verdad que somos la media, esta es la edad. La distribución territorial, bueno, pues se participó en las 17 comunidades autónomas con diferente grado de respuesta. Es verdad que Canarias, debe ser porque Pilar estaba aquí muy implicada en todo el mundo, fue de las más participantes, con un 23% de las respuestas. Castilla y León también, y Madrid la tercera, y el resto pues una participación un poquito menor. Los ámbitos de participación, como os he dicho, pues todos los representantes, enfermería 26%, medicina el 26,5%, gestión sanitaria un 21% y representantes de las asociaciones pues otro 21%. Vale, pues en esta encuesta lo que tratábamos de evaluar y las respuestas que nos tenían que dar los participantes eran las etapas del proceso asistencial, cómo estaban aterrizadas en cada uno de los mundos, ¿no? En el principio es el inicio del proceso. ¿Dónde inicia el proceso? En atención primaria, en atención hospitalaria. Identificación de esos candidatos susceptibles de empezar, la validación de los criterios clínicos y no clínicos y la evaluación de la equidad. En ese primer análisis, pues analizamos dónde comenzaba esta indicación. El segundo punto fundamental era la prescripción, la indicación y la coordinación. Ahí preguntábamos sobre los perfiles de los prescriptores y la coordinación entre los niveles asistenciales, formación profesional y colaboración con asociaciones. Esas eran los grupos de preguntas básicos que nos definían ese segundo hito importante en la descripción del viaje. La tercera era la capacitación para el uso del monitor continuo de glucosa. Bueno, pues la pregunta sobre la educación terapéutica adaptada a pacientes y cuidadores y la formación de profesionales sanitarios, que luego ahí nos va a ilustrar Pilar grande y largo.
Y la última parte, bloque de preguntas iban relacionadas al seguimiento y la retirada del dispositivo, ¿no? Cómo se producía esta retirada. Vale, pues los hallazgos claves en el cumplimiento de criterios, es decir, en garantizar que los pacientes cumplían el criterio clínico y no clínico establecido, pues un 86% cumplían el criterio establecido y se utilizaba de una forma adecuada. Respecto a la oferta universal, si todos los pacientes que cumplían los criterios lo recibían, pues ahí vemos que teníamos un 64% únicamente de respuestas que nos decían que sí, que a todos los que cumplían el criterio se les ponía el sensor. Pues no, había un margen de que no se les estaba indicando. Y en cuanto a la equidad explícita, contemplar los criterios de equidad en acceso financiado o no financiado, pues claramente pues no existía esa... teníamos el acceso financiado, que es lo que el Real Decreto contempla y a lo que tendríamos que haber llegado con todos los pacientes que cumplen los criterios, y tampoco es así. Bueno, pues en resumen, no se ofrece a todos los pacientes con diabetes tipo 2 con múltiples inyecciones de insulina que lo han solicitado desde hace más de un año y están en espera. Estas son respuestas directas, entrecomilladas, porque eran respuestas de observaciones, en el ámbito de observaciones. Pues claramente la oportunidad de mejora es la equidad en el acceso al monitor continuo, que es una de las principales áreas de mejora y por lo que este documento va a tener una implicación posterior. En la etapa 1, en las barreras en el acceso, pues ya vemos que la variabilidad territorial es brutal. El 58% indicaba que existía un procedimiento completamente definido y operativo, pero el 26% decía que era parcial o desigual, que dependía del área de salud, que había profesionales de AP sin formar y que no podían prescribir, que existían desigualdades territoriales entre diferentes centros de atención primaria. Y otra parte era el compromiso del paciente. El 43% validaba sistemáticamente el compromiso del paciente, pero solo el 37% lo hacía con el acceso financiado como es. Esta diferencia pues, suponía pues, desigualdades estructurales que deberían corregirse para asegurar una atención verdaderamente equitativa. Con respecto a la prescripción y coordinación, el 33% de las respuestas decía que bueno, pues el endocrino es el perfil prescriptor en la diabetes tipo 1 y en la población pediátrica, algo que todos teníamos muy interiorizado y conocíamos. Con respecto a la prescripción por parte del médico de familia, el 24% de las respuestas nos hablaba de que principalmente eran diabetes tipo 2, claramente es la indicación que tenemos. En primaria es diabetes tipo 2, la parte de prescripción por parte del médico de atención primaria y futuramente enfermera, que ya veremos, pero bueno, en este momento es así. Y pues la pediatría endocrino, pues lógicamente población infantil en hospitales con educadores en este sentido. Con respecto a la coordinación entre niveles, bueno, pues la coordinación es un debe en absolutamente todas las tareas de este momento, de todos los procesos que nos pongamos a evaluar, pero claramente en este pues también lo era, ¿no? El 35% de los pacientes indicó que existía una coordinación estandarizada y sistematizada entre atención primaria y hospitalaria. Enfermeras, médicos de primaria y endocrinos de atención hospitalaria dependía de quién detectáramos y en el lugar donde estuviéramos, lo que ya imaginábamos. En cuanto a la formación y la colaboración, pues se detectaron pues carencias formativas importantes. Formados, fijaros que un 33% contestaban que sí y todos formados adecuadamente un 14%. O sea, una verdadera plan de intención y de desarrollo brutal. La formación lo va a contar después Pilar, no voy a avanzar más a más. Es una parte fundamental en la implantación de procesos que aportan mejora. Entonces, bueno, pues es un debe que tenemos ahí. Con la colaboración de las asociaciones de pacientes, pues fijaros que a pesar de tener tan interiorizado que el paciente es el receptor final de esta mejora de calidad, solo el 8,5% indicó que existe una colaboración activa con asociaciones de pacientes. El 24% decía que era puntual y un 24% desconocía si siquiera si existía. La capacitación y la educación terapéutica, bueno, pues habilidades médicos, adaptaciones en la educación, enfermera educadora, enfermería de primaria, para los profesionales, como veis. La enfermera educadora, el perfil principal para impartir esa educación terapéutica en la mayoría de las respuestas de las comunidades. La enfermera de atención primaria, el 22%, y otros profesionales en el 27%. Con lo cual, bueno, pues no hay una homogeneización clara de quién realiza el proceso de capacitación y educación. Esta no se ve bien y, bueno, era una alineación con los criterios nacionales donde claramente había una desigualdad. No voy a entretenerme en esa. Y la cuarta etapa, que es el seguimiento clínico, la periodicidad y la estructura del seguimiento. Bueno, pues en el seguimiento estructurado por parte del profesional que indicó el dispositivo hay, pues eso,
porcentaje que es bajo, ¿no?, de ese seguimiento adecuado. Y en la evaluación de los datos, que incluye la evaluación de los datos de glucosa recogidos, pues tampoco son muy llamativos las respuestas. Y sin seguimiento, no hay seguimiento estructural en ninguno de los casos, hay un porcentaje no desdeñable. Los desplazamientos entre comunidades autónomas suponen una lacra para el paciente que se mueve, porque no hay comunicación, no hay una historia interoperable que nos haga que este seguimiento con datos podamos llegar de una comunidad a otra, con lo cual el paciente tiene que volver a empezar el proceso allá donde va con el antecedente de lo que conoce, ¿no? Bueno, pues desplazamientos vacacionales y pues sigue siendo una cuestión continua de mejora. La frecuencia de seguimiento se determina según el profesional y las necesidades del paciente, siempre en plataformas externas a la historia clínica, que es otro de los debes que tenemos. La historia clínica no integra los resultados que disponemos en los medidores y nos ayudaría mucho a que también avanzara la implantación, porque para el paciente, para el profesional sería mucho más fácil tener una evaluación, unos datos integrados en la historia que pudiera evaluar de una forma rápida y no tuviera que medir 3 dispositivos. Me he adelantado a esto, que simplemente deciros que no existía integración, fijaros, en casi el 50% de las comunidades, integración completa en menos de un 20%, integración parcial un poquito menos y en desarrollo, pues esto. Entonces, los datos se comparten al ser transcritos en la historia clínica, existen problemas de seguridad para descargar y en ocasiones el registro se realiza mediante informes en papel. Solo el 21% tiene integración completa de los datos en la historia clínica electrónica. Y mensajes claves para cerrar, después del análisis detenido de todas las respuestas y con una representación de todos los profesionales en ámbitos muy diferentes, la equidad en el acceso al monitor control de glucosa debe ser prioritaria en todas las comunidades, es un debe que hemos visto. Es imprescindible la coordinación activa hospitalaria y primaria. La formación profesional debe ser estructurada, acreditada y presencial. La enfermería debe tener un rol activo en la prescripción y la educación terapéutica. La integración de datos en la historia clínica es la clave para el seguimiento y las asociaciones de pacientes deben ser las aliadas en el proceso asistencial. Bueno, muy rápidamente, después de muchos días de trabajo, pero finalmente creo que las conclusiones quedan recogidas. Muchas gracias. Voy a continuar yo un poco con qué pasa con la formación, la capacitación, formación y educación terapéutica, que es lo que está claro que para mí es por dónde debemos empezar. Cómo se entra en este circuito y cómo se sale es totalmente variable. Nos lo acaba de decir Julia. Depende de cada comunidad, depende, en mi caso, de cada isla. O sea, dentro de cada comunidad también hay inequidad, ¿vale? Entonces, la capacitación y un criterio que deberíamos de tener es que todos los profesionales que se dediquen a esto tienen que tener las habilidades necesarias para explicar y resolver dudas. Y estamos en una situación de que no es así. Algunos datos. Suspendemos en esta encuesta. No estamos adecuadamente formados los profesionales sanitarios y hay carencias puntuales en un 29,7%. Suspendemos, claramente. Si hablamos solo de los médicos que tienen las habilidades necesarias, volvemos a suspender. Hay distintos modelos formativos en cada comunidad. En alguna, con 2 horas online, ya estás habilitado para entender esos informes de AGP, ponerle todo al paciente, interpretarlo. Es absurdo, ¿vale? Entonces, tenemos que formar a nuestros profesionales. De aquí está la clave. Tenemos que saber si medicina y enfermería, tanto de los 2 ámbitos asistenciales, que son distintos, tienen la formación necesaria. Y pongo enfermería más grande. Todavía no tengo resultados, pero en mi comunidad el 87,7% de todo este procedimiento depende de enfermería. El médico prescribe, todo lo demás lo hace la enfermera. ¿Hay protocolos de salud en un determinado sitio, en tu comunidad? Aparte de todo esto del ministerio que ha quedado obsoleto, ¿hay algo en tu sitio para saber bien a quién meto y a quién tengo que sacar del proceso? ¿Qué sensores, qué plataforma tiene cada sensor? Porque cada sensor
En mi comunidad, por ejemplo, en personas con diabetes tipo 2 podemos poner 3, pero en diabetes tipo 1, todos los que hay en el mercado. Entonces, hay que saber manejar todas las plataformas, etcétera. Tenemos que saber interpretar ese informe que antes os mostraba y tenemos que saber si me puedo comunicar o no con atención primaria si estoy en un hospital o al revés. Todo esto, el profesional sanitario lo tiene que conocer. Con lo cual, primero, formación. Porque hay que hacer programas formativos y, desde mi punto de vista, acreditados. Una formación online de 2 horas, ninguna formación continuada que acredita formación lo va a acreditar. Entonces, hay que acreditar, es decir, hay que hacer buenos cursos, porque eso va a hacer que no vayan solo los que tienen una voluntariedad, por el motivo que sea, para aprender diabetes. Si yo ofrezco un curso bueno de diabetes, los profesionales, médicos y enfermeras, sobre todo de atención primaria, van a querer formarse, ¿vale? Por otra parte, aquí hay que hablar de conocimientos, pero también de habilidades. Si hay habilidades, el formato no puede ser online. Tiene que ser al menos mixto. Puede haber una parte presencial, pero tiene que haber una parte, puede haber una parte online, pero por narices tiene que haber una parte presencial. Estamos hablando de habilidades. Por eso también nuestros residentes de medicina y de enfermería y nuestros alumnos rotan y hacen prácticas, porque si no, haríamos carreras únicamente de conocimientos, ¿vale? Y ya se ha hablado también con el Ministerio que la prescripción pueda recaer en la enfermería, porque no deja de ser un producto sanitario. Todo esto, estas competencias que tiene que aprender el profesional, solo van a servir, solo y para tomar decisiones, sobre todo educativas y menos farmacológicas. Respecto a la educación terapéutica, y luego ya Antonio podrá continuar con esta parte, estamos un poquitín mejor que respecto a la formación. Tenemos mejores resultados en nuestras encuestas. Sobre todo aquello que recae en la enfermera educadora en diabetes, próxima enfermera de práctica avanzada en diabetes, que también se está trabajando en el Ministerio. También la enfermera de atención primaria lo puede hacer muy bien, pero hay que formarla. Bien, ¿cuándo hay que educar? Lo dice la evidencia científica. No nos tenemos que inventar nada, todo está. Lo que tenemos que tocar y en qué momentos hay que tocarlos. Esto ya lo dice la Asociación de Diabetes Americana y la Europea. Nos dice, incluye ya la tecnología. Y, ojo, todo esto, las conductas se prescriben igual que un antibiótico y hay que prescribirlas en un pacto con la persona que tiene diabetes. Y esto se nos olvida. Bien, el objetivo que teníamos era elaborar programas de educación terapéutica. Todavía estamos en ello, no existen uniformados en toda España, porque un programa de educación terapéutica tiene una estructura y esta estructura es la misma en todos los sitios. Si os fijáis, es muy parecido a un proyecto de investigación, con lo cual se pueden analizar perfectamente los indicadores y los resultados de un programa de educación estructurado. Cuando hablamos de si nos asociamos con los pacientes, volvemos a suspender. Suspendemos porque todavía somos el poder de la bata blanca. Los llevamos colgados a nuestros pacientes. Y no, el que más sabe de diabetes y el que se adelanta a las necesidades que van surgiendo son las personas que tienen diabetes. Con lo cual, necesitamos incorporarles para hacer los programas educativos estructurados. Necesitamos incorporarles no solo en el acompañamiento, en todo lo que hacemos con ellos. Nos tenemos que coordinar y hay que formar red de escuelas de pacientes que en algunas comunidades funcionan muy bien y colaboran y en otras pues funcionan menos. Y ya sigue Antonio. Muy bien. Muchas gracias, Pilar. Antonio.
Yo lo haré desde aquí sentado. Muchísimas gracias a la SECA, muy agradecido por estar aquí esta mañana y poder dar la opinión de la voz del paciente. A ver, para nosotros esto es un tema muy importante. El estudio no voy a entrar, ya lo han dicho mis compañeras de mesa. Entonces, hemos trabajado mucho sobre él y tal, pero ya han dado todos los datos posibles. Lo que sí voy a dar, que no han dado mis compañeras, son la perspectiva que tenemos el paciente sobre lo que es un medidor continuo de glucosa. Para que entiendan ustedes qué significa para nosotros, nosotros tenemos un hito especial que fue el descubrimiento de la insulina. El segundo, el medidor continuo de glucosa. No tenemos otra cosa. Es tan importante para nosotros que nos extraña que estemos en la situación que estamos, teniendo la evidencia científica que tenemos, de que todo esto puede mejorar muchísimo teniendo el medidor continuo de glucosa, pero no lo tenemos. En el 2021 sale un decreto aprobado por el Ministerio y corroborado por todas las comunidades autónomas, en la que se empiezan a poner los medidores continuos de glucosa, pagándolo el Estado, a una serie de personas que eran personas con insulina con múltiples dosis. Eso tenía que estar acabado en todas las comunidades, y todas se comprometieron así, que estaría a finales del 2024. Bueno, estamos a finales del 2025. Y puedo aseguraros que no hay ninguna que lo tenga completo. Ninguna. Hay algunas que están más avanzadas, como por ejemplo Andalucía. Hay otras como Murcia, que también están avanzadas, el País Vasco, que también están avanzadas. Pero estamos hablando de un 80%. Sin embargo, nos vamos a Castilla y León, a Extremadura, a Castilla-La Mancha. Aquí no pasamos del 50%. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa todo esto? A la conclusión que hemos llegado el paciente es que no hay formación. Y esto es lo que está paralizando todo el proceso. Como no hay formación para estos profesionales que se quedaron ya en ese decreto, que tenía que ser atención primaria, que endocrinología iba a aportar una ayuda para que se hiciera toda esta formación, que no se está llevando a cabo, ¿eh? No se está llevando a cabo. Que recuerdo a mi amigo Antonio Pérez diciendo que él, siendo presidente de la SED, diciendo que desde endocrinología y desde su sociedad se iba a ayudar a todo este proceso para que... No se ha hecho. Conozco, yo soy extremeño, y conozco un proceso en Extremadura que un área de salud completa no ha puesto ni uno todavía, porque el que lleva la estrategia de diabetes dentro de Extremadura es un señor que opina que el paciente con diabetes tipo 2, con múltiples dosis de insulina, es paciente de endocrinología y no de atención primaria. Y como este señor tiene ese concepto, no se ha puesto todavía ni un medidor continuo en todo el área de salud. Ante esto, pues claro, nosotros tenemos que levantar la mano y decir, pónganse de acuerdo, señores, pónganse de acuerdo, porque esto no puede seguir este proceso. De otra forma, también tenemos que contar que la parte que no se ha puesto y que menos se ha utilizado el medidor continuo de glucosa son las partes más vulnerables. Las zonas rurales, que tienen menos densidad sanitaria, son las que precisamente no tienen este proceso. Y la única fórmula es reclamar y que te manden a otro sitio y te tienes que desplazar 80, 90 kilómetros para que te puedan poner el medidor continuo de glucosa. De otra parte, tenemos las residencias geriátricas. No conozco a ninguna que se haya puesto. No conocemos a ninguna. Esa parte que es tan vulnerable, que es tan necesario, que para el próximo, ya le digo a Pilar, que sé que está en el proceso del siguiente decreto, hay que tenerlo en cuenta y hay que ponerlo como zona prioritaria, porque es que nuestros abuelos se nos están muriendo.
Se nos están muriendo por hipoglucemias nocturnas inadvertidas. Eso que tampoco nos costaría alrededor de 2,5 euros diarios, pues nos sacarían de muchos problemas para estos pacientes. Estos pacientes que por su condición, bueno, pues están teniendo problemas graves de esas hipoglucemias que nadie sabe y nadie controla. Para el próximo, esperamos que sea uno de las puntas de flecha que ataquemos, porque, como ya sabréis, el medidor también tiene evidencia científica de que para solo la basal también es genial. Por lo tanto, no sé qué estamos esperando para iniciar el siguiente. El siguiente paso sé que está en proceso, sé que está muy avanzado, sé que está en un momento muy dulce, pero yo como Pilar, perdóname, como tengo años y tengo experiencias en esto, lo veo demasiado dulce, demasiado bien. No me fío, no me acabo de fiar, porque está todo tan bien, está todo tan claro, que me da miedo. Y tenemos que continuar. ¿Y qué ha hecho la Federación Española para esto? Como sabemos que es educación y formación, pues hemos montado un programa que es el agente educativo. Este año pasado hemos formado a más de 600 personas, pacientes, en el que, bueno, pues ha habido un gran éxito, una gran aceptación. Hace pocos días hablaba con una madre de una niña con diabetes de Cataluña que me decía, cuando lo he hecho, he entendido muchas cosas, porque a mí me obligó la patología a hacer las prácticas antes de que aprender nada. Yo tenía que hacer las prácticas primero. Y entonces, una vez que hice el curso, entendí el porqué de muchas cosas de las que hacía. Esto es fácil. Es una plataforma Moodle y ahí colgado un curso de agente educativo. Este año, pues viendo las necesidades que seguimos teniendo, lo queremos ampliar. Tengo que decir que este año también estaba previsto, pero no se ha podido por diferentes causas, hacer un pilotaje en el que la Federación Española financiaba todo un proceso para que se diera formación a enfermería de primaria. Se iba a hacer y se va a hacer. Creo que se iniciará a primeros de año en Extremadura, ese pilotaje. Se va a enseñar a 3 personas por área de salud, 3 enfermeras, con la condición de que ellas ayuden a formar al resto de compañeras. Esto no lo hemos podido hacer, no se ha podido llevar a cabo, ya os digo, por diferentes problemas. Hemos tenido una baja médica importante y bueno, estamos ahí hasta que se pueda hacer, pero yo creo que para enero lo podremos iniciar y esto entra también dentro del programa del agente educativo. Vamos a intentar formar a estas personas que necesitamos que nos den formación luego, que nos den esa educación terapéutica luego. También tenemos la misma necesidad en los colegios españoles. Estamos teniendo los mismos problemas. Mandamos al niño al colegio y el profesor nos llama diciendo que él no se puede hacer cargo de su hijo, que por ley se tiene que hacer cargo, pero que no se puede hacer cargo porque él no conoce la patología. Por supuesto que si le mandas a un niño con un sistema híbrido de asa cerrada, pues vamos, lo puede volver loco. Bueno, pues también vamos a hacer una formación para estos profesores, lo vamos a ofrecer a todos los profesores de España, y también a los cuidadores. No sé si sabéis que, por ejemplo, en Cataluña existe la figura del cuidador, que cuando sale el niño de excursión y tal, necesita una persona que entienda de diabetes y que controle su diabetes mientras está fuera. Bueno, pues a esto también vamos a intentar darle formación. Esta formación, ya os digo, la estamos haciendo de pacientes para pacientes. La que tenemos para enfermería es desde enfermería de primaria para enfermería de primaria.
sea, no queremos que participen otros, porque en el proceso nos hemos encontrado que cuando lo da estas sesiones, la da un endocrino, el endocrino contempla que tiene 20 minutos para dar una visita y en primaria escasamente tienen 10. Por lo tanto, el proceso no puede ser el mismo. Hemos entendido que esta formación tiene que ser hecha por primaria, para primaria, y en eso estamos. Todo lo demás que estamos realizando lo hacemos desde un punto de vista de pacientes. Y decir que la herramienta más eficaz para que todo esto se pueda llevar a cabo es el medidor continuo de glucosa. Y nada más que deciros. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias, no sé si oye, ¿sí? Sí. Muchas gracias a los tres, a Pilar, a Julia, a Antonio. Yo creo que hemos tenido, ¿no?, un conjunto de ponencias donde hemos visto pues, diferentes elementos que seguro que son muy interesantes. Y primero voy a preguntar si en el público alguien quiere intervenir para un poco ajustarnos bien al tiempo que nos queda, pues que levanten la mano, ¿vale? Y intentamos, como digo, de una forma breve trasladar las preguntas a la mesa, ¿vale? No sé si alguien lo tiene ya claro. Yo quiero hacer una aclaración respecto a Antonio. Por favor, Pilar, adelante. Bueno, yo quiero aclarar una cosa. Como yo veo esto de la formación, yo creo que yo, que soy en este caso del Servicio Canario de la Salud, soy la responsable de formar a mis profesionales. Cuando una asociación de pacientes lo está haciendo es porque estamos fallando desde donde tenemos que formar. Estoy de acuerdo totalmente con que la primaria debe formar a la primaria. Entonces, ¿cómo lo veo yo o cómo lo he visto yo? Yo he hecho ya 2 ediciones formativas importantes en Canarias en las que los docentes eran endocrinos y, sobre todo, enfermería educadora en diabetes. Vuelvo a resaltar el papel de la enfermería, ¿vale? Y ahora estoy con la 3ª edición y ya la voy a acreditar para todo el 2026, ¿no?, en el que los formadores ya son de primaria, con experiencia, para formar a la atención primaria. Entonces, sinceramente, o sea, si una asociación de pacientes está formando a profesionales, estamos fallando los que tenemos algún tipo de responsabilidad en este sentido. Pues gracias por la aclaración. Efectivamente, la formación lo habéis tocado los tres, ¿no? El proyecto también ha profundizado mucho en ello y yo creo que es importante también que lo señalemos. Insisto, no sé si alguien tiene alguna pregunta, quiere levantar la mano. Yo quería profundizar en algún aspecto que habéis traído, que también se incluye en el informe, en el proyecto, y yo creo que lo habéis dicho los tres de formas diferentes, pero si podéis también profundizar un poco en las inequidades intraterritoriales, ¿no? Antonio ha hablado del mundo rural, ¿no?, o del mundo, digamos, donde la accesibilidad al sistema sanitario es más dificultoso. Pilar ha hecho mención a la insularidad, ¿no? No sé si alguno quiere profundizar, porque siempre que hablamos de equidad tendemos a pensar, ¿no?, en las comunidades autónomas, por supuesto, que definen muy bien a nuestro Sistema Nacional de Salud, pero también un poco... Pues, Julia, veo que estás preparada. Claro, no, bueno, adelante. Es que claramente, es decir, es que la inequidad existe en casi todos los procesos, porque es una variabilidad tan personal que depende tanto de esa motivación del profesional, es decir, es que es el profesional quien decide, quien inicia o no tras un diagnóstico con criterios y los profesionales tienen inercias terapéuticas, inercias de hacer cosas como lo hacen hasta ahora. Entonces, implementar las cosas cuesta un tiempo. Entonces, está claro que los resultados nos fundamentan que es obligatorio la puesta en marcha. Pero la variedad es tanta como no ya por zonas asistenciales, por mismos puestos de un centro de salud, de un compañero al de al lado, ¿no? Entonces, esa unificación del criterio y la obligatoriedad del cumplimiento nos hace tener esos procesos tan diferentes. O sea que estoy de acuerdo. Antonio. Yo veo aquí tres formas que llevan la inequidad que tenemos. La primera, ya lo he dicho antes, el mundo rural no tiene nada que ver
con la gran ciudad, con el gran hospital, con el hospital de referencia. No es tratado una persona como la otra. Por lo tanto, tenemos españoles de primera y de segunda. O sea, no nos quepa duda. Luego tenemos nuestro sistema sanitario, dividido en las partes que está dividido. Esa es otra. Pero yo creo que todavía puntualiza mucho más y todavía lo agranda mucho más la inequidad en los criterios usados por cada comunidad a la hora de la licitación de compra pública. Todos sabemos que no todo vale para todos los pacientes. Siempre hemos dicho que cada paciente tiene una diabetes. El medidor que me va a mí bien no necesariamente le va bien a una chica que está embarazada, o a un niño pequeño, o a un abuelo con 80 años. Por lo tanto, necesitamos convenios que sean en abierto, compra que sean con multiproveedores. No podemos estar en un solo proveedor, como está pasando en muchas comunidades autónomas. Eso lo tenemos que romper. Eso se tiene que acabar. No podemos seguir con ese trato, porque aquí estamos haciendo no de primera y de segunda, aquí ya estamos haciendo de tercera o de cuarta. Ese proceso, que lo único que se está mirando es precio, tenemos que cambiar. Tenemos que mirar calidad. ¿Para qué? Para poner en valor la calidad de vida del paciente. Aquí nos jugamos la adherencia al tratamiento del paciente. No hay que olvidar que la adherencia en diabetes está al 50% en el primer año. Y con eso también tenemos que romper. ¿Y cómo lo vamos a romper? Poniéndole un aparato que no quiere. Le ponemos un sistema de asa cerrada a esa niña que empieza a salir con sus amigas y no quiere que se le note, pero que es una petaca así de gorda. Se lo ponemos, porque en su comunidad esté ese solo y no esté otro. Pues ella ha visto que tiene una amiga en no sé dónde que lo lleva en una... Y que bueno, que ahora todavía va a ser mucho peor, porque ahora viene la bomba parche y bueno, tendremos que darle cabida a todo eso que viene, porque es necesario. O sea, cada paciente necesita una cosa distinta. Y lo que no podemos hacer es estar engañándonos, porque donde tienen la compra pública de los sistemas híbridos de asa cerrada, que hay una sola marca, luego para prescribir a otras personas, como por ejemplo embarazadas, tenemos que entrar en gastos hospitalarios comprando otra cosa que no tiene nada que ver con el concurso que se ha hecho. Por tanto, no hagamos trampas jugando al solitario. Hagamos las cosas bien hechas. Si necesitamos un concurso público que tenga que estar variado porque los pacientes son variopintos, pues tendremos que hacerlo así. Lo que no podemos hacer es continuar con esto que sabemos que no funciona, que lo que hace es generar más inequidad. Y ante eso, pues bueno, seguimos peleándonos en cada comunidad, seguimos. Mañana, precisamente, voy a una comunidad porque se abre un concurso y en el que quieren hacerlo a un solo proveedor. Porque, bueno, pues ellos entienden que tienen un dinero para gastarse y que de esta forma van a salir más justos. Los sentimos, pero no estamos de acuerdo. Muchas gracias. Vamos, como podemos ver, los problemas, ¿no? Son multifacéticos, ¿no? Y efectivamente estamos hablando también de compra pública, estamos hablando también, por supuesto, ¿no? De financiación, de sostenibilidad, ¿no? Y de eficiencia, ¿no? Vamos, totalmente de acuerdo. Nos queda poco tiempo, no sé si alguien quiere hacer algún comentario más, todavía nos queda 5 minutos, ¿no? Bueno, pues yo voy a sacar otro tema y también un poco para poner en valor el trabajo que ha presentado tan brillantemente Julia, ¿no? Que coordinó efectivamente Manel Santiñá por parte de SECA y que efectivamente ha sido apoyado por DESCON, ¿no? Y que es el que nos motiva que hoy estemos aquí, ¿no? No sé si también nos podéis un poco, cualquiera de los tres, de forma breve, un poco cuáles creéis que pueden ser los siguientes pasos después de haber medido, ¿no? De haber cuantificado, ¿no? Tenemos unos resultados, tenemos datos, tenemos un trabajo que se ha hecho, pues también un poco si nos dais alguna pista, ¿no? Porque como veo, ¿no? Pues sois activistas, ¿no? En diferentes foros, ¿no?
y también pues desde SECA creemos que este informe puede ayudar en ello, ¿no? Empiezo yo, solo con 2 puntos que son los 2 que he tratado. Creo que tenemos que hacer un programa formativo común para toda España, en el que se le dé ese porcentaje mayor a la enfermería, en el que el modelo sea mixto, es decir, yo propongo, y así lo tengo implementado en Canarias, hacer atractiva la formación para el que no la quiere hacer. Te voy a dar muchos créditos que te van a puntuar para coger plaza, para la carrera profesional, ¿vale? Entonces, y vas a aprender diabetes de paso, ¿vale? Entonces, se puede hacer un aula inversa, que es como yo lo tengo montado, de tal manera que primero estudia mucho y luego vienes solo 2 días a la parte de habilidades y práctica, ¿no? Entonces, creo que eso, lo que pasa es que creo que tiene que ser lo mismo para toda España. O sea, no puede ser que uno del Hierro sepa menos que uno de Tenerife y no puede ser que un canario sepa menos que uno de Madrid. O sea, no puede ser. Entonces, primero, eso. Y lo segundo, y que yo creo que es importantísimo hacer, es hacer el mismo programa de educación terapéutica en diabetes para todas las personas que van a utilizar un sensor, y lo tenemos que hacer los profesionales que sabemos hacerlo, junto con las asociaciones. Y debería ser el mismo también para toda España. Muy bien. Julia. Pues claramente lo que dice Pilar es así, que se debe ser esa uniformidad. A ver, lo primero que tenemos que hacer con el informe es que difundirlo, ¿no? Claro. El momento de presentar datos, bueno, pues las cifras son lo que son, miden un porcentaje importante de práctica clínica y de deficiencias, pero lo primero que tenemos que hacer es conocer a todas las comunidades cuál es su situación. Han participado todas, algunas menos que otras, pero sí que el informe da una uniformidad de cuál es la desigualdad, con lo cual el primer paso es difundir. Este es el primer momento en el que hablamos del informe, con lo cual este es el primer punto de encuentro para poder avanzar. Y segundo, pues tendremos que difundirlo a través, primero, de nuestras sociedades, a través de SECA y a través de las estructuras de gobernanza de cada comunidad autónoma para que conozcan su situación y pongamos manos a la obra en el crecimiento. Y dentro de un año habrá que hacer otra evaluación de cuál es el pequeño avance que se haya producido. Somos muy lentos implantando las cosas, a pesar de la evidencia clarísima y de la mejora del paciente, pero hay que continuar. Es una práctica que reduce pérdida de calidad de vida y alarga la vida del paciente, y al profesional le produce satisfacción y al paciente le ha cambiado la vida. Con lo cual es nuestro reto, ¿no? Cuidar al paciente siempre. Qué bien. Pues, Antonio. Yo creo que lo que tenemos que hacer es enseñar ese estudio. En ese estudio también salió, y aquí no se ha mencionado, y a mí me gustaría mencionarlo, porque es otro de los problemas que nos preocupan y nos preocupan muchísimo a los pacientes, que es, volviendo otra vez a la licitación de compra pública, la calidad del medidor que viene. Ese es otro problema que tendremos que resolver, porque si seguimos con el sello de la UE, no vamos a ningún sitio. En ningún país del mundo se le ocurriría montar un marcapaso con el sello de la UE. Se necesitan unas normas ISO para que eso se haga. Sin embargo, para un medidor que tienes que calcular una insulina considerada de alto riesgo, es un medicamento considerado de alto riesgo, porque si no sé contar, si no sé administrármela, me puedo matar. Pues estamos con esas mediciones, con el sello de la UE. Y desgraciadamente, aquí en Madrid ha habido un concurso hace poco tiempo que hemos podido quitar a 5 medidores continuos que venían de fuera, que no los había probado nadie y que no sabíamos de su calidad. Aquí tendremos que hacer algo también. Y yo creo que el estudio se habló, lo que no sé si lo refleja, pero aquí tendremos que poner algo de nuestra parte también para que esto se tenga en cuenta, porque es verdaderamente necesario. Yo que provengo del mundo empresarial, yo me dedicaba a la moda. Yo recuerdo las primeras importaciones que yo hice de China.
No había por dónde cogerla. Era invendible. Agárrate un traje ahora que no esté hecho en China. Perfecto. Llegará su momento en que llegarán. Pero mientras, ¿quién lo va a pagar? ¿El paciente? Bueno, pues gracias Antonio, gracias Julia, gracias Pilar, gracias a todos y todas las que habéis asistido a esta sesión técnica, gracias también a Descom por patrocinarla y por impulsar este proyecto que queremos firmemente en SECA, pues que va a ser un hito más para seguir avanzando. Estamos en Calidad siempre pensando en medir, en mejorar, y esa es claramente la intención con la que hemos hecho hoy esta sesión técnica. Muchas gracias.